Ahí. Bueno. ¿Me escuchan bien y están viendo bien la presentación? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, les decía que vamos a realizar por nodos. Entonces, cuando yo hablo de nodos, ¿ah? Es que vamos a trabajar por corrientes. En el otro trabajamos nosotros por voltaje. Ahora vamos a tener en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, entonces nosotros lo que vamos a trabajar es las corrientes basados en la ley de Kirchhoff. Un momentico, muchachos, un momentico, que es que mi gata me está haciendo desórdenes. Niña, yo sí decía, pues, ¿no es que estoy en clase? No sabía que tenía una gata DJ. Bueno, entonces, la ley de corrientes. Entonces, vamos a trabajar con este circuito que tenemos acá, que ya lo habíamos visto, con la ley de voltajes. ¿Sí? Acá está el circuito con la ley de voltajes. Entonces, si está compuesto ¿por qué? Por, por una resistencia de 2K, una resistencia de 10K y una resistencia de 5K. Y está conectado a dos fuentes, una fuente de 2 de 5 voltios y una fuente 1 de 5 voltios. Entonces, cuando se usa el término voltaje de nodos, es simplemente cuando cojo yo dos puntos de mi circuito. Por lo general, un nodo es donde llegan más de dos ramas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el circuito ramal de la resistencia de 2K, el circuito ramal de la resistencia de 10K y el circuito ramal de la resistencia de 5K. Entonces, mire que aquí llegan tres líneas. A ese circuito llegan tres líneas. Una acá, en este punto, ahí están viendo el cursor. Me confirman, por favor, pero rapidito para que no nos perdamos el hilo. Sí, señor. Bueno, entonces, mire, aquí llegan tres líneas, por eso se llama nodo. Y aquí llegan tres líneas, se llaman nodo. Entonces, yo siempre voy a escoger del circuito un nodo que tenemos acá, que es donde llegan la línea, y debo de escoger otro nodo. Entonces, en este caso, yo escogí un nodo en la parte de arriba y un nodo en la parte de abajo. Pero esos nodos los tenemos que bautizar, hay que bautizar esos nodos, muchachos, para que sepamos qué vamos a hacer. Entonces, al nodo superior lo va a llamar BA, o sea, vamos a hallar el voltaje en ese nodo, y en el otro voy a llamarlo voltaje B. ¿Hasta ahí estamos claros? Señor, Bueno. Lo del resto del grupo no me está escuchando, que es que no me hablan. Por favor, cada me dicen el nombre de los asistentes, uno, por favor, para poder seguir. Sebastián Osorio Londoño. John Jairo Vargas Martínez. Muñoz. Kevin Duarte. Narciso Torres. Juan David. Jiménez. Juan Pablo Ríos. Juan Pablo Ríos. Perfecto, muy bien.
Bueno, entonces seguimos. Entonces es importante que nosotros nombremos los dos nodos, nodo A y nodo B, ¿cierto? Entonces, para poder trabajarlos. Ya de acuerdo a esto, yo voy a trabajar por la ley de corriente. Entonces yo tengo que saber el sentido de las corrientes, como ya lo habíamos dicho ahora. Entonces yo aquí tengo mi circuito. ¿Qué dice la ley de nodos de Kirchhoff? Que las corrientes que entran deben de ser iguales a las corrientes que salen. Claro, la energía, recuerden que la energía se transforma, ya no se destruye. Si yo entro, conecto a un equipo, digamos a 120 voltios, esos 120 voltios se dividen, digamos, en la energía calorífica, energía lumínica, energía sonora, energía mecánica. Esos 120 voltios es lo que necesita el equipo para poder trabajar. Entonces, en orden de esos, aquí yo tengo una primera fuente que es la que sale de el voltaje 1. Esa flechita me está indicando la corriente del primer ramal. La corriente del primer ramal. Bueno. La segunda flechita que vuelvan aquí va a ser la corriente del segundo ramal que es hecha o es generada, por decirlo en esos términos, por la fuente B2. Entonces ahí miramos nosotros la corriente, la otra corriente, y la tercera corriente es la que va por el tercer ramal. Por lo general, yo les había dicho, muchachos, que uno siempre va a comenzar desde la parte positiva de la fuente hasta la parte negativa de la fuente, como lo vemos aquí. Yo, por ejemplo, aquí comencé desde la parte positiva y sube la corriente acá, ¿sí? Sube la corriente acá. Lo mismo aquí al frente. Comencé de la parte negativa y siempre vamos a ir a la parte negativa. Ah, pero ¿por qué yo asumo eso? Porque es que el nodo B del voltaje B, yo lo aterricé a tierra. Entonces, cuando yo aterrizo un circuito a tierra, quiere decir que todas las corrientes van a llegar ahí. Ese va a ser el nodo receptor o el nodo de llegada, o como ustedes mejor lo entiendan. Por eso es que las corrientes salen del positivo y llegan al negativo. Hasta ahí estamos, sí o sí. Señor. Bueno. Entonces, vamos a entrar al grano. Esto es muy sencillo. Vamos a mirar las ecuaciones. Mire, por cada ramal, si ustedes miran el ramal de la fuente de 10 voltios, el primer ramal, vemos que hay una fuente B1 de 10 voltios, pero por ese ramal está limitado por una resistencia de 5K. Nosotros sabemos que vamos a hablar de la ley de corrientes. La ley de corrientes de Kirchhoff, y por ley de Ohm, yo sé que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que coloque de una línea hacia arriba debe estar en términos de voltaje, y lo que coloque en la línea hacia abajo debe estar en términos de resistencia. Entonces, el primer ramal, ¿cómo queda? Ahí está, muchachos. 10 voltios, o sea, esa es la fuente B1, menos el voltaje en A. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el recorrido, menos el voltaje en A sobre 5K. Los 5K, porque los 5K están en ese ramal. Solamente voy a coger esa resma. Mire que salgo de la fuente de menos a más 10 voltios y después subo a 5K. Y a eso le resto el voltaje A. Y ahí está la ecuación de esa corriente. Entonces, para hallar la corriente de ese ramal. Luego sigo con el ramal de la fuente de 5 voltios. Entonces serían 5 voltios menos el voltaje A. Y eso dividido entre 10K. Bueno, y eso está dividido entre 10K.
Entonces, cojo la fuente, esta fuente la cojo acá, que es esta fuente de 5 voltios, le resto el voltaje del nodo superior, VA, ¿sí? Y como este ramal está limitado por esta resistencia, entonces sobre 10K. ¿Y es igual a qué? Al nodo A menos el nodo B. Mire que esta resistencia de 2K, si yo me vengo aquí por encima, viene el voltaje del nodo A. Y si me vengo aquí por debajo, viene el voltaje del nodo B. Por eso coloco BA menos BB, o sea, nodo A, voltaje del nodo A, menos el voltaje del nodo B sobre la resistencia de 2K. ¿Por qué 2K? Porque yo estoy trabajando con esta línea de 2K. Entonces, yo sé que este voltaje B, mire que está en tierra. Cuando yo coloco eso a tierra, cuando yo aterrizo, inmediatamente yo ese voltaje lo dejo en 0. Entonces, ahí prácticamente ellos se van anulando. Ahí prácticamente ellos se van anulando acá, y por eso el voltaje B es igual a 0. Entonces, reduciendo la ecuación, me queda BA sobre 2K. Pregunta hasta ahí. Profe, o sea que el voltaje, perdón, el nodo B se anula por lo que llega a tierra. Eso, porque está aterrizado. Porque está aterrizado, entonces matemáticamente se hace 0. Entonces siempre el voltaje en B va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo le coloqué esa tierra. ¿Más preguntas, por favor? Bueno, entonces sí. ¿Entendido cómo se sacaron las ecuaciones? O vuelvo y repito. Ay, mira, usted está hoy como toda loca, ¿eh? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo, seguimos. Ya lo que entramos aquí simplemente es a resolver esta parte de acá, a resolver la parte ya matemática del puente, la parte algebraica. O sea, estos 5K yo los voy a despejar o a dividir o a repartir 5K para 10 y 5K para BA. Entonces me quedaría 10 voltios sobre 5K menos BA sobre 5K más 5 voltios sobre 10K menos BA sobre 10K. Lo que hice fue hacer un argumento matemático para poder despejar. Igual a BA sobre 2K. Perdón. Usted no me va a dejar la ¿ah? Zona esta. Bueno, entonces seguimos. Entonces, lo único que yo estoy haciendo aquí es el argumento matemático para poder resolver esa ecuación. Entonces, yo lo que hice acá fue colocar todas las variables sobre 10K. Entonces, este es un número, mire, este es un número, este es otro número, entonces simplemente los sumo. Ustedes lo pueden sumar como se suman fraccionarios y me da 25K. Y todo lo que sea BA lo puse aquí aparte. Este BA está negativo, pasa al otro lado positivo y queda con el otro BA. Igual a 8BA sobre 10K. Como todo esto está sobre 10K aquí, matemáticamente yo los puedo anular. Si yo los anulo, ¿qué me quedan? 25 voltios es igual a 8 VA.
Ahí, ¿qué es lo que yo hago? Ese 8 que está multiplicando lo paso a dividir, este 8 lo paso a dividir, y entonces me quedan que BA es igual a 25 sobre 8, que me da 3,125 voltios. Ah, bueno, ya sé cuál es el voltaje de BA. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe, pero podría esperar un momentico para copiar, por favor. Me está hablando muy suavecito, no escuché que me preguntó. Profe, que sí, entendido, pero que si podría darnos un momentico para nosotros copiar. Ah, sí, no, ahora les paso las notas, tranquilo. Cuando yo esté explicando, por favor, no tomen nota, porque es que hoy en día uno toma nota y le pone que la explicación, se pierde, ni una cosa ni otra. Explico y ahora les doy para que tomen los apuntes pertinentes. Tranquilo por eso, muchachos, que esto no es de carrera, esto es de entender y adquirir un conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí ya tengo yo BA. Ahora voy a hallar la corriente de cada circuito. Para hallar la corriente de cada circuito, entonces, esta primera ecuación que hallamos al inicio, ella corresponde a la corriente 2. La otra que hallamos corresponde a la corriente 3. Y la otra que hallamos corresponde a la corriente 1. Entonces yo puedo sacar las ecuaciones aparte. Entonces voy a sacar la primera ecuación que corresponde a la corriente 2. ¿Qué dice esa primera ecuación? Esa primera ecuación entonces me está diciendo que 10 voltios menos VA sobre 5K. Es solamente eso. ¿Qué es lo que hago? Coger ese voltaje del primer nodo, lo cojo y lo reemplazo. Entonces, en vez de VA, coloco 3,125 voltios sobre 5K y me va a dar 0.0013 amperios. Lo mismo voy a yo hacer acá con I3. I3, pues yo sé que es 5 voltios menos VA sobre 10K. Donde esté VA lo voy a reemplazar por 3.125, entonces me va a dar 0.0001875 amperios. Y lo mismo para I1. I1 es VA menos voltaje A menos voltaje de B sobre 2K. Lo que pasa es que la resistencia, como está solita en ese ramal, es afectada por las dos fuentes. Y esas dos fuentes, pues como están en contraposición, se llegan a restar según la ecuación. Y me va a dar, entonces, hago la resta, ¿sí? Yo sé que B de B es 0. Entonces me queda 3.125 sobre 2K más 0. Hasta ahí son los voltajes, ¿sí? Las corrientes. Ahí ya tenemos las tres corrientes. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos allá a los voltajes. Yo sé que el voltaje, los voltios, Profe, es V por I. resulta. Profe, ¿Alguien me hablaba? profe, sí, ya me escucha. Sí, señor. Profe, es que no entendí la última parte que estaba explicando. ¿Desde a dónde? Cuando sacó la segunda ecuación, la 3 igual, bueno, sí. Desde el comienzo. Sí, señor. Esto. Acá. Entonces, yo grafico mis corrientes. Yo las corrientes siempre para que quede más fácil para hacerlo matemáticamente, desde la parte positiva de la fuente. Desde la parte positiva va a la parte negativa de la fuente. En ese orden de ideas, aquí, en esta parte, yo tengo un circuito de tierra, acá. Entonces, yo digo, este nodo, donde está el negativo de la fuente, yo lo voy a aterrizar, le coloco el símbolo de tierra, y eso me hace que el voltaje en B sea 0.
Entonces voy a sacar la ecuación. Voy a comenzar con el ramal de la fuente de 10 voltios. Este ramal que tiene, mire, yo comienzo aquí en la parte positiva de la fuente de 10 voltios y me encuentro que aquí hay un voltaje A. Ese voltaje A con esta fuente o se suman o se restan. En ese caso, pues yo voy a colocar que se van a restar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una fuente es, mire, esta fuente está positiva, yo sigo este ramal y me encuentro con esta fuente positiva? ¿Se suman o se restan? Se restan. Se restan. Por eso, aquí yo coloco que 10 voltios menos el voltaje A, porque hay una fuente que está en la misma polaridad, por eso se restan sobre 5K. Más, ya hice esta. ¿Por qué sobre 5K? Porque aquí en este ramal no hay sino una sola resistencia. Sigo con la otra. El ramal de 5. Mira, aquí está el ramal de 5 voltios. 5 voltios menos BA, porque este nodo es la suma algebraica o la resta entre estas dos fuentes, entonces menos BA, y como este ramal está limitado por la resistencia 10K, por eso lo pongo a dividir sobre 10K. Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Pues al voltaje de A menos el voltaje de B, que es el ramal de la resistencia de 2K. Como yo sé que este voltaje en B es 0, todo esto es igual a BA sobre 2K. Hasta ahí estamos. Sí, señor. Bueno. Perfecto. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es coger la ecuación de arriba y la estoy distribuyendo de tal manera que me queden fracciones separadas. 10K sobre 5K menos BA sobre 5K más 5 sobre 10K menos BA sobre 10K igual a BA sobre 2K. Aquí volví a escribir la ecuación pues para poder trabajar con ella. Lo único que hice yo fue dejar todo sobre 10K. O sea, hice la suma de este 10 voltios sobre 5, lo sumé con este que está acá. Y ahí ya me va. Este BA lo sumo con este BA que está aquí, ¿cierto? Están negativos. Y este BA sobre 2K. Entonces, como todo está sobre 10K, yo puedo algebraicamente anularlos, porque es como multiplicar por 10K y eso me da 1. Entonces, los anulo. Me queda nomás esta parte de arriba para poder operar. Entonces, al operarlo, me queda que 25 voltios es igual a 8 BA, o sea, el voltaje del nodo A. Entonces ya despejo y me da 3.125 el nodo A. Listo, ya hallé el voltaje del nodo A. Si miramos las ecuaciones iniciales, aquí yo tengo a BA, que es el voltaje del nodo A. Aquí tengo también a BA, voltaje del nodo A. Aquí tengo a voltaje del nodo A. El voltaje del nodo B, yo lo conozco. Sí, ¿Cuánto es? 0. 0. Entonces, ahí está. Y esto es igual a BA sobre 2K. Entonces, pero resulta que esta primera ecuación yo la saqué del ramal I1. Entonces, I2, perdón. Esta primera ecuación yo la saqué del ramal I2. ¿Qué quiere decir? Que pertenece al ramal I2. Entonces, con esta ecuación yo puedo hallar a I2. Con el segundo término, el que está aquí encerradito, yo lo saqué de I1, entonces I3, perdón, pertenece a la ecuación I3. El tercer término corresponde a la ecuación I1. Entonces vamos a hallar I2. I2, yo ahí está la ecuación, ya simplemente lo que hago es coger y reemplazar donde está BA, lo reemplazo por 3,125 voltios, que fue lo que yo hallé ahora. Y ese resultado lo divido entre 5.000.
y me da 0.0013 amperios. Después cojo a I3. Cojo esa ecuación de I3, que es 5 menos BA dividido entre 10K. Eso me da la suma, la resta de 5 menos 3.125 dividido en 10.000, que me da 0,0001875. Y lo mismo hago para I1, hago los reemplazos pertinentes y ahí me va a dar entonces las ecuaciones pertinentes y tengo la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. En ese orden de ideas ya tengo resistencias y tengo corrientes. ¿Qué se puede hallar? Voltaje. Los voltajes de cada elemento. Entonces, vamos a hallar el voltaje del circuito 1. Entonces voy a hallar voltaje de la resistencia de 2K. El voltaje de la resistencia de 2K es igual a ¿qué? A la corriente 1 por la resistencia de 2K. Entonces, la corriente 1 me dio 0,001562 y eso lo voy a multiplicar por 2000. Entonces, el voltaje en la resistencia de 2K me da 3.124 voltios. El voltaje en la resistencia de 10K, entonces me da la corriente que hallé, que pasa, la corriente que pasa por esa resistencia, que es de 0.0001875, y 10K, pues ya sabemos que equivale a 10.000. Y aquí tengo yo el voltaje y la resistencia de 5K, que es la corriente que pasa por esa resistencia, que es 0.0013, y 5K equivale a 5.000. Entonces me da 6.5 voltios. Claro, mire que esta resistencia tiene más voltaje porque ahí es donde llega todo el voltaje. Y ahí ya hemos hallado hasta ahora las ecuaciones de lo que es de voltaje y lo que es corriente. Hasta ahí estamos claros. Entonces, vamos a tomar apuntes y ya seguimos. Ya le comparto los apuntes. Voy a parar la grabación de esta explicación y ya seguimos. Antes de parar la grabación, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿de dónde es la corriente del voltaje 5? Pues de la resistencia 5. De 5K. Es 5K por la corriente. La corriente ya la hallamos acá. La corriente la hallamos acá, véala. Acá, véala. Es I2. La corriente de 5K es I2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bueno, entonces voy a parar la grabación y para que tomemos apuntes y ya retomamos. Y ya les comparto